Detente ahora mismo, y mira, con mucha atención, tu caja de herramientas de pesca. Este año, has gastado, probablemente, más de $300 en señuelos nuevos. Has visto cada vídeo en YouTube, has seguido cada consejo de los pescadores profesionales, y sin embargo, después de 12 horas en el agua, el fin de semana pasado, ¿qué pasó, realmente? Volviste a casa, con apenas 2 piezas pequeñas, y una quemadura de sol, que te recordará tu fracaso, durante días. Eso, no es pescar. Eso, es una forma muy cara de apostar, con probabilidades, que están totalmente en tu contra. Pero, ¿qué pasaría, si te dijera, que existe una técnica, que utiliza algo que tiras a la basura, todos los días? Algo, que atrae a los peces, desde más de 30 metros de distancia, que funciona en aguas turbias, cuando nada más lo hace, y que cuesta, exactamente, $0, después de la primera configuración. Una técnica tan efectiva, que puede triplicar tu tasa de capturas, en el mismo lugar, donde ayer no pescaste nada. Una simple botella de plástico, eso es todo. Y la industria de la pesca se encargó de enterrarla profundamente. Imagina capturar lubinas, en agua lodosa, después de una lluvia intensa, cuando todos los demás pescadores, en el lago, se van a casa con las manos vacías. Imagina sacar piezas grandes, al mediodía, en pleno julio, cuando se supone que los peces están inactivos, y en las profundidades. Piensa en tener picadas, cada 18 minutos, en lugar de estar sentado, durante horas, esperando un solo movimiento. Esto no es una fantasía. Esto es lo que sucede cuando entiendes cómo funciona un sistema de atracción con botellas PET, trabajando con la biología de los peces, en lugar de ir en su contra. En los años 70 y 80, esta técnica no era un secreto para nadie. Estaba en las revistas especializadas, se hablaba de ella, en los círculos de expertos. Los pescadores de torneos susurraban sobre esto, en los estacionamientos. Lo llamaban el imán de peces del hombre pobre. Y superaba, con creces, a todos los costosos buscadores de peces electrónicos del mercado. Pero luego, de repente, desapareció. No porque dejara de funcionar, no porque surgiera algo mejor. Fue borrada, porque un atrayente de peces, que fabricas una vez, y usas durante 17 años, es una pesadilla, para una industria, que vive de venderte señuelos nuevos, cada temporada. Esta es la historia, de la técnica de la botella PET, un método de atracción, increíblemente simple, que aprovecha la dispersión del aroma, y los patrones de las corrientes. Pero aquí, está la verdadera tragedia. Hoy en día, incluso los pocos veteranos, que recuerdan este método, a menudo, cometen errores críticos, en el diseño de la botella. ¿Por qué?, te preguntarás. Porque el detalle fundamental, el que hace que todo funcione, nunca fue publicado oficialmente. Bienvenido a Fish Zone. Aquí, rescatamos los métodos que la industria del equipo de pesca decidió enterrar. Detente un momento, y analiza la pesca moderna. ¿Qué es lo que ves, realmente? Ves dependencia. Nos han condicionado, para creer, que capturar peces requiere un consumo constante. Plásticos blandos con aroma, que pierden su potencia, después de 4 lanzamientos. Señuelos que cuestan $20 y se enganchan en el primer tronco sumergido. Sondas electrónicas que necesitan actualizaciones de software. Todo está diseñado con un solo objetivo: mantenerte comprando, mantenerte adivinando, y sobre todo, mantenerte dependiente. Es un ciclo infinito de consumo, para obtener recompensas mediocres. Gastas dinero cada mes, y en el momento en que el viento cambia, o el agua se ensucia, tus herramientas dejan de funcionar. Por eso, eres un esclavo de las tiendas de pesca. La pesca moderna no se trata de entender el comportamiento del pez. Es un modelo de negocio, construido sobre tu frustración repetida, y el vacío predecible de tu billetera. Hablemos de efectividad real. En el mundo de la pesca, los resultados lo son todo. Y la pesca con señuelos modernos es, matemáticamente, ineficiente. Mira los números. Un señuelo de plástico blando cuesta unos $4. Dura, con suerte, 37 lanzamientos, si evitas los obstáculos.
tu tasa de captura con él, en agua turbia, es de apenas el 8%. Eso significa que por cada 100 lanzamientos, podrías tener 8 picadas. Y si eres hábil, tal vez conviertas 4 en peces reales en el bote. Para capturar 20 peces al mes, necesitas comprar paquetes de plásticos, cabezas de plomo, reemplazar señuelos perdidos, y gastar más dinero en aromas, que se lavan en minutos. Eres el cliente perpetuo. La industria es el maestro. El atrayente de botella PET es diferente. No es un señuelo que lanzas y recoges 800 veces, esperando una picada. Es un sistema de dispersión de aroma, que trabaja con la corriente del agua y la biología olfativa del pez, para crear una zona de alimentación que dura 6 horas, con una sola carga. Una vez que lo construyes, captura peces, de forma pasiva, mientras tú te concentras en la presentación. Y lo mejor de todo, es que funciona continuamente, durante años, sin comprar una sola pieza de repuesto. Saca la cuenta. Entonces, ¿de dónde vino esta técnica y por qué desapareció? El concepto de atraer peces mediante el aroma se remonta a los pescadores comerciales de los años 50. Un método refinado por profesionales que necesitaban atraer bancos de peces en el vasto océano abierto. Pero su historia, en la pesca recreativa, es aún más interesante. En los años 70, el atrayente de botella PET no era una rareza. Era una lectura recomendada. Las revistas de pesca promovían activamente las soluciones caseras. Durante la recesión de principios de los 80, cuando las ventas de equipo cayeron, los pescadores serios adoptaron soluciones hechas en casa. ¿Por qué? Porque era un multiplicador de fuerza que no requería gastos recurrentes. Era la técnica más efectiva de la era predigital. Un pescador podía llegar a un lago nuevo, desplegar 3 botellas en lugares estratégicos, y en 90 minutos, haber localizado a los peces activos, sin gastar ni un centavo, en señuelos experimentales. Pero después del auge del equipo de pesca, a finales de los 80, todo cambió. Los 90 trajeron la era de la pesca, como un deporte televisado, y un marketing hiperagresivo. El objetivo ya no era capturar peces. El objetivo era vender equipo. Los fabricantes necesitaban que compraras colores nuevos cada primavera. Un atrayente hecho con una botella y materiales reciclados, que duraba años, era terrible para el negocio. Simultáneamente, la industria de los plásticos blandos explotó, con cebos diseñados para una potencia de corto plazo, no para una atracción duradera. Eran brillantes, eran nuevos, y encajaban en la narrativa de la pesca como un deporte de lujo. La técnica de la botella no encajaba. No parecía de alta tecnología. No costaba lo suficiente. Así que, esto fue lo que pasó. Las tiendas dejaron de mencionarla. Las revistas dejaron de escribir sobre ella. Y en una sola generación, una técnica que era conocimiento estándar, se convirtió en una leyenda urbana, entre los viejos. Cambiaron la efectividad probada por productos desechables. Pero aquí está la ironía. Mientras intentaban borrar el método de la botella, accidentalmente, enterraron el mayor secreto, sobre cómo los peces localizan la comida. Un secreto que hace que el marketing moderno de aromas parezca un juego de niños. Hablemos de la olfacción de los peces. Primero, la dispersión del aroma en el agua. Los señuelos modernos liberan atrayente en un rastro estrecho, directamente detrás del señuelo, mientras lo recoges. El rastro mide apenas 1 metro de ancho, y se disipa en menos de 1 minuto. El pez tiene que interceptar esa ventana tan pequeña, o nunca lo detectará. Es como buscar una aguja en un pajar. Si estás pescando a la profundidad incorrecta, eres invisible para él. 97% de los peces del área. Un señuelo estándar tiene aromas a base de aceite, que se separan del agua. Flotan hacia la superficie, o se hunden, según su densidad. Si pescas a media profundidad, el aroma ni siquiera está en la zona de ataque. Se degrada con cada lanzamiento. Para tu quinto intento, la concentración de aroma ha caído drásticamente. Para el lanzamiento número 12, estás pescando, básicamente, con un trozo de plástico sin olor, y ni siquiera lo sabes. El atrayente de botella PET
Funciona como un faro de aroma, de liberación lenta. Tiene un diseño perforado, que permite que la corriente del agua fluya a través de una cámara, llena de atrayentes naturales, como trozos de pescado, aceite, o incluso comida para perros, remojada en anís. A medida que la corriente pasa por la botella, crea una pluma de aroma continua, que se extiende en forma de cono, corriente abajo, cubriendo un área de hasta 25 metros. Los peces detectan este corredor de olor desde muy lejos. Su línea lateral siente el gradiente químico, y lo siguen directamente hacia tu zona de pesca. No estás esperando a que pasen por casualidad frente a tu señuelo. Los estás atrayendo hacia ti. En términos prácticos, esto significa que puedes pescar en aguas oscuras, después de una tormenta, lanzar un anzuelo simple, sin aroma, y aún así, tener picadas constantes. Porque los peces están siendo arrastrados hacia un radio de 10 metros, alrededor de tu posición. Sin electrónica cara, sin condiciones perfectas, sin señuelos de marca. Solo una botella de plástico, trabajando con la biología depredadora, que la evolución ha perfeccionado durante millones de años. En un escenario de agua lodosa, o simplemente de mucha presión de pesca, esto no es solo una ventaja. Esto es dominación total. Pero, como te advertí al principio, el diseño de la botella requiere precisión. Si no entiendes la colocación de los agujeros, el aroma se libera demasiado rápido, y se agota en 40 minutos. Si usas el cebo incorrecto, atraerás peces pequeños, en lugar de depredadores, y reducirás tus capturas. Entonces, ¿cómo dominas la configuración? Aquí está el secreto, que convierte esta técnica, de una idea interesante, en una máquina de capturar peces. Estás listo para construir el sistema que los profesionales protegen, como si fuera un código nuclear. Aquí tienes el proceso exacto, que los guías de pesca nunca comparten públicamente. Paso 1. Selección y preparación de la botella. Necesitas una botella PET transparente, de 1 litro, como las de refresco o agua. Enjuágala completamente, porque cualquier residuo de azúcar atraerá a las especies equivocadas. Usando una broca pequeña, crea 12 agujeros, en un patrón de espiral, alrededor del cuerpo de la botella. Comienza a 5 centímetros de la base y espácialos verticalmente. Este patrón es crítico. Muy pocos agujeros, y el aroma no se dispersa. Demasiados, y se agota en menos de una hora. 12 agujeros, de unos 5 milímetros, crean la tasa de flujo perfecta, para 6 horas de atracción continua. Paso 2. La cámara de aroma, y el sistema de peso. Llena la botella, hasta 1/3, con trozos de pescado. La misma especie que buscas, suele funcionar mejor. Para lubinas, usa trozos de sardina, o restos de carnada. Para bagres, usa hígado de pollo, envuelto en una malla fina, para que no se deshaga. Añade unos 60 gramos de peso, pueden ser plomos viejos, o simplemente piedras. Esto mantiene la botella sumergida, y en la posición correcta. Llénala con agua, hasta las 3/4 partes, dejando un poco de aire en la parte superior, para que no se hunda verticalmente, sino que cuelgue en un ángulo de 45 grados, con la corriente. Paso 3. Despliegue y posicionamiento. Aquí es donde falla el 90% de la gente. Ata 15 metros de cuerda resistente al cuello de la botella. Bájala al agua, corriente arriba, de donde planeas pescar. Hazlo a una profundidad donde la corriente sea moderada, generalmente entre 2 y 3 metros. La botella debe descansar cerca de alguna estructura, como un desnivel o troncos sumergidos. La corriente, al pasar por los 12 agujeros, creará una autopista de aroma hacia abajo. Tú pescarás en esa autopista. Paso 4. El momento mágico. Observa tu línea, o tu sonda. En menos de 30 minutos, verás peces pequeños, congregándose cerca del rastro. Luego, verás aparecer las piezas grandes. Ahí es cuando lanzas. No al azar, no con esperanza. Lanzarás en una zona donde los peces están moviéndose activamente hacia una señal de comida. Cuando sientas el primer toque, no será un mordisco suave. Será un ataque decidido, porque el pez ya está en modo alimentación, siguiendo el rastro. Pero ten cuidado,
La mayoría de los pescadores dan el tirón en el instante en que sienten el contacto. Error. Cuando sientas ese golpe inicial, cuenta hasta 2. El pez se está girando con el cebo. La línea se aflojará por medio segundo. Ahí es cuando debes clavar el anzuelo. La caña se doblará, el carrete gritará, y estarás conectado a un pez que fue invocado, químicamente, a tu posición exacta. El atrayente de botella PET funciona mejor en aguas con movimiento, ríos, arroyos o lagos con viento. Pero si pescas en estanques quietos, no te preocupes, la técnica se adapta. En agua estancada, haz agujeros más pequeños, 8 en lugar de 12. Esto ralentiza la liberación, ya que no hay corriente haciendo el trabajo por ti. Despliega la botella verticalmente, debajo de un flotador, a unos 5 metros de donde lanzas. Incluso en calma total, las microcorrientes distribuirán el aroma en un radio de 6 metros. En el calor del mediodía de verano, añade hielo picado a la botella, junto con el cebo. El aroma frío se hunde, y crea un atrayente térmico, en las aguas profundas, donde se esconden los peces. Este es tu cronograma de éxito. En tu primera sesión, espera capturar un 30% más de lo habitual. En la primera semana, perfeccionarás la ubicación y el tipo de cebo para tu zona local. En el primer mes, tendrás varias botellas listas para diferentes especies. Después de 6 meses, este será tu método por defecto, y te preguntarás, ¿cómo pudiste pescar tanto tiempo sin él? Los materiales son fáciles de conseguir, cualquier tienda tiene botellas, y los restos de pescado son baratos. El sistema completo cuesta menos que un solo señuelo de marca, y te servirá por años. Hay historias reales que confirman esto. Un pescador de Texas logró capturar piezas récord en apenas 2 horas, usando esta técnica cerca de un canal. Antes de descubrir esto, pasaba 6 horas para lograr apenas un par de capturas, gastando fortunas en señuelos caros. Él estima que ha ahorrado más de $1000 en equipo en el último año. Hoy, dice que nunca volverá a lanzar a ciegas. Los números no mienten. De 3 peces por salida a 11 peces por salida, en el mismo lago, con el mismo nivel de habilidad. Otro caso es el de un guía jubilado, que empezó a usar estas botellas, tras leer sobre ellas, en una revista vieja de los 80. La primera vez, pensó que era suerte. La segunda vez, alcanzó su límite de capturas, antes de las 10 de la mañana, mientras los demás seguían esperando a que los peces despertaran. Ha estado enseñando el método a sus clientes durante 2 años. Ellos regresan, específicamente, porque capturan peces de forma constante, no ocasionalmente. Un estudiante, que pescaba en un río local, cometió el error de usar pechuga de pollo en su primera botella. Atrajo carpas, en lugar de los depredadores que buscaba. Una vez que cambió a trozos de pescado, y reposicionó la botella, logró capturar 7 ejemplares grandes, en 90 minutos. La curva de aprendizaje existe, pero la corrección es simple, y los resultados hablan por sí mismos. Un pescador en Florida, durante el calor sofocante del verano, desplegó 3 botellas, en una zona que todos decían que estaba vacía. El agua lodosa, por las tormentas, había detenido la actividad para todos los demás botes. Él capturó 14 piezas, mientras los otros recogían sus cosas para irse. El patrón es consistente, en todas las condiciones, regiones y niveles de habilidad. Cada historia lleva el mismo mensaje. Más peces, menos dinero gastado, y resultados mucho más constantes. Vivimos en una época donde la presión sobre las aguas públicas es peor que nunca. El acceso a buenos lugares se reduce cada año. Los costos de los equipos son absurdos, con señuelos que alcanzan precios ridículos. Y la pesca de competición se ha convertido en una carrera armamentista, donde el éxito, supuestamente, requiere miles de dólares en electrónica. Dominar el atrayente de botella PET es una declaración de independencia de ese sistema. Cuando usas señuelos modernos, estás alquilando tus resultados, pagando por cada pez, y lanzando a ciegas. Cuando dominas la técnica de la botella, estás invirtiendo en una habilidad que te dará frutos por el resto de tu vida. Piénsalo bien. Cada dólar
que no gastas en cebos desechables, es dinero que conservas. Cada pez que capturas usando un método que la industria quiere que olvides, es una pequeña victoria contra el marketing manipulador. Imagina estar en el agua, dentro de 3 años, en condiciones difíciles, con el clima en contra. Todos a tu alrededor se quejan de que los peces no muerden y se van temprano a casa. Pero tú, con una simple configuración de botella y un anzuelo básico, estás capturando peces cada 30 minutos, mientras los demás culpan al clima o a la falta de peces. Tú conoces la verdad. Los peces están exactamente donde siempre han estado. Solo necesitaban una razón para morder. Y tú se la diste. Esta es tu oportunidad de transformar tu forma de pescar. Deja de depender de las tiendas y de sus soluciones caras, que dejan de funcionar después de unos pocos lanzamientos. Empieza a dominar técnicas que te darán resultados durante las próximas 3 décadas. Esto no se trata solo de capturar más. Se trata de independencia y de poner la habilidad por encima del consumo. No solo estás aprendiendo un método para atraer peces. Estás rescatando un conocimiento suprimido que funciona de verdad. No solo estás capturando más piezas. Te estás liberando de un sistema diseñado para mantenerte comprando y adivinando. Si estás listo para construir tu primer atrayente de botella PET este fin de semana, dale me gusta a este vídeo, ahora mismo. Eso le dice al algoritmo que esta información debe llegar a más pescadores, que están cansados de ser superados por sus propias billeteras. Suscríbete a Fish Zone, porque revelamos técnicas enterradas cada semana. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu zona de pesca habitual, un río, un lago o la costa? Adaptaré esta técnica específicamente para tus condiciones. Muchos pescadores ya están compartiendo sus resultados allí abajo. Sé el siguiente. El conocimiento que funciona nunca debió haber sido ocultado. Deja de financiar las ganancias de la industria del equipo de pesca. Empieza a pescar con inteligencia por el resto de tu vida. Fish Zone, donde los pescadores serios aprenden lo que realmente funciona.